haciendo el de 3 hilos, pienses que siempre va a pasar eso. Si haces otro control que no sea 3 hilos, control digital, múltiples frecuencias, ahí sí tienes que protegerlo. Ahí sí le podría pasar algo. Pero en este modo no pasa nada. Todo bien. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Presiona stop. Se detiene. Profe, ¿qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si es que presiono los dos a la vez? Bueno, no pasa nada, ¿no? Si presionas los dos a la vez, no tendría que pasar nada. Porque es una orden inválida. No pasa nada. 3 hilos son porque conectas 3 sensores digitales a 3 entradas digitales para hacer funciones distintas. Profe, ¿y se puede bajar frecuencias? Sí puedes bajar hasta... Bueno, pongamos así. Aquí. Mira. Bajémosle a una frecuencia muy bajita. Es importante. Por ejemplo, que lo baje a... Estamos actualmente en 0.8 Hz. 0.8. El problema de utilizar en bajas frecuencias es que pierde torque, pierde par, pierde velocidad. Mira, lo estoy deteniendo. Eso no está bien. Eso no está bien. A bajas frecuencias, profe, 0.8, pierde fuerza, ¿no? Sí, pierde potencia. Va a recalentar. Ten cuidado. Entonces, simplemente no lo lleves a bajas frecuencias. Propon de un 15 a 20 Hz en adelante para sostener la fuerza, la potencia. Y la otra pregunta es, si a frecuencias bajas es peligroso, 15 o 20 Hz en adelante, ¿yo podré sobrepasar los 60 Hz? ¿Puedo sobrepasar los 60 Hz? ¿Qué dices tú? ¿Podré sobrepasar los 60 Hz? La respuesta es obviamente que depende, ¿no? ¿Pero por qué? No se puede. ¿Por qué? Porque por más que el variador de frecuencia te indique, ¿no?, que la frecuencia de conmutación de salida puede llegar a alcanzar hasta... A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se pixela? Puede llegar a alcanzar hasta 550 Hz. El variador dice que podría llegar a alcanzar a una frecuencia de conmutación de los tiristores de hasta 550 Hz. Lo que pasa es que lo tienes que comparar, ¿no?, lo que dice él con lo que dice él. Y él dice en su placa que tan solamente puede llegar hasta los 60 Hz. El motor, ¿no? Entonces, no se dejaría. Pero, profe, yo le he visto que sí le hacen. Claro, tú puedes programar el variador y llegar al motor a 70 Hz, 80 Hz. Sí se hace, sí. Profe, entonces, mira, escucha. ¿Qué pasaría si el motor dice 60 Hz y el variador lo pone a 70, 80 Hz? ¿Qué pasaría en ese caso? Mira, vamos a ver qué pasaría. ¿Qué crees tú que pase? ¿Qué crees tú que pase? ¿Por qué no se recomienda? Profe, a ver, en su libro dice eso, lógico, en mi libro está todo. A ver, miren, en mi libro yo pongo ese detalle. Lo que pasa es que el modo de control del variador se llama así, vol por hertz, control escalar. Y en ese control escalar indica un versus entre la frecuencia subiente y el voltaje creciente. Y dice así, para mantener la fuerza, la potencia, el torque del motor, estas dos magnitudes tienen que crecer de forma directamente proporcionales, graficando una recta creciente. Eso significa que si tú aumentas un poco la frecuencia, aumentas un poco el voltaje, de forma proporcional. Si el voltaje y la frecuencia se mantienen constante, aseguran el par, el torque, la potencia. Cuando tú le quieres, ojo, cuando tú le aumentas más frecuencia, en lo normal, para mantener el torque tienes que aumentarle más voltaje.
Pero eso no es lo que haces tú. A 60 Hz supuestamente llegó los 220, 380, 440 en voltaje. Si tú sin tener más voltaje, solamente por configuración del variador, le aumentas la frecuencia, lo que vas a hacer es esto. Sin voltaje, pero más frecuencia, ya no va a ser una recta creciente, sino va a ser una curva, una constante. Pues, ¿no? Solamente estás aumentando más frecuencia, nada más. ¿Voltaje? No, nada. Pero está mal. Sí, pero estás haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de que solamente aumente frecuencia, más no voltaje, que pierda torque, pierda par, pierda velocidad, pierda potencia, porque se está rompiendo su modo de control? Solamente aumentas un poco esto y no esto. Entonces, a los 70 Hz no se nota mucho, ¿no? Pero sobrepasando la frecuencia máxima, el motor recalienta, pierde velocidad, pierde fuerza. Entonces, ¿se hace más? No, no se hace eso. Si el motor en su placa dice 60, ya no puedes subirle más. Porque estás rompiendo la relación constante entre él y él. Ojo, si hay un desbalance tremendo y pierde fuerza, pierde potencia, recalienta y ya pasa todo lo malo, ¿no? Por eso es que a veces, no, súbele un poquito, 60, 70 y 70 Hz. No, pues es lo mismo. A la larga va a sufrir, ¿no? Por eso, un poquito, no, está mal, pues. Ni un poquito, nada, 60 máximo. No hay un poquito más, porque no te va a dar más torque. Va a perder un poco cada vez. Bien, ojo, 60 Hz. Si en la placa dice 60, es el tope máximo. No se puede aumentar a más. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien?